Buenos días, hermanos, espero en el Señor que se encuentren bien. Hoy vamos a aprender dos palabritas muy importantes en las cuales tú te las tienes que memorizar, que se llama shalom. En hebreo es shalom, significa paz. Apréndatela. Cuando me oigas decir shalom, significa paz. La otra palabra muy importantísima que tienes que aprender es Yeshua. Yeshua significa Jesús. Yeshua es en el hebreo. Entonces, si me oyes decir Jesús o hebreo, ya sabes que en hebreo Yeshua ya sabes lo que significa. Vamos a ver otro tema también muy importantísimo para nuestras vidas, que se llama ¿por qué debemos congregarnos? El congregarse lo llevará a su madurez espiritual. Te fortalecerá y serás una persona que podrá bendecir a otras, porque al no congregarse, ¿cómo podrás ayudar a los necesitados del amor de Dios? Debes congregarte en un lugar donde adoren al Dios vivo, a Jesucristo resucitado, donde te alimenten espiritualmente, no en una religión muerta. Necesitas que seas alimentado de tu espíritu, necesitas que tengas la palabra para que tú vayas conociendo cada día más la voluntad del Señor. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces aquí nos están animando a que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Muchos ya se les ha hecho un hábito en no congregarse, en no ir a las iglesias, en no buscar de Dios. Se hace una costumbre. Entonces aquí dice que debemos exhortarnos. Hermano, yo te exhorto que si has dejado de ir a la iglesia, si has dejado de congregarte, debes de buscar y retornar al camino de Dios, a buscar un lugar donde se alimente tu espíritu y tu cuerpo para que seas cada día vivificado. Entonces, ¿por qué dice que nos tenemos que acercar a la iglesia, a buscar de Dios, a tener un encuentro personal con Dios? Porque dice que el día se acerca. Entonces podemos ver los tiempos que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo hambrunas, guerras, sequías, muchas de las cosas que el Señor aquí estipuló en la palabra del Señor que iba a haber. Todas esas cosas, rumores de guerra, todo eso estamos ya viviendo nosotros en estos tiempos. El día se acerca cuando el Señor venga pronto. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar congregándonos y no hacer una costumbre de no buscar de Dios. Entonces necesitas congregarte donde haya un grupo de personas creyentes en Dios y obedientes a Dios. No con gentiles, o sea, tú debes de buscar una comunión con los hermanos que piensan igual que tú espiritualmente, que leen la palabra, que oran, que están siempre buscando el rostro de Dios. Las personas que no se congregan tienden a motivar a otras que no lo hagan, pero si se congregan, tendrán sus bases muy firmes cristianas y no los moverán de su posición, que es la roca, que es Yeshua o que es Jesús. O sea, si te congregas y lees la Biblia y oras y alaben al Señor. Para eso nos reunimos, para estar alabando, adorando, leer la Biblia, leer la Escritura, orar. Entonces, ¿me congrego para qué? Pues para alabar a Dios. Me congrego para estar en la presencia de Dios. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, yo anhelo estar en la presencia de Dios, si anhelo estar en su presencia, si anhelo escuchar su voz, si anhelo tener dirección del Espíritu Santo, entonces yo voy a estar donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. También me congrego para dar de su palabra. En el Salmo 22 dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Es decir, que donde estemos congregándonos tenemos que hablar entre hermanos la palabra del Señor y la palabra de Dios. Tenemos que estar para alabarle. Por eso nos reunimos para alabarle, para exaltarle. También me congrego para sentir su gloria y para exaltarle.
El Salmo 89:7 dice, Dios es muy temido en el consejo de los santos e impone sobre todos los que están en su derredor. O sea que Dios es poderoso, Dios es temible, Dios es omnisciente, Dios es grande, Dios es justo, Dios es misericordioso. Entonces nos reunimos para sentir su gloria, sentir su presencia, sentirnos apapachados, sentirnos abrazados por Él. Jesús también fue un congregante, no creas que Él no se congregó, Él cumplió todos los requisitos del Antiguo Testamento para obedecer a su Padre. En Mateo 21:12 dice, Jesús entró en el templo. ¿En dónde entró? En el templo. Ya ves que Él también se congregaba. Y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. O sea que Jesús entró al templo para corregir lo que estaba mal en la iglesia del Señor. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban haciendo comercio en el templo. Y entonces Jesús le dio enojo y entonces derribó todo esto. Para eso vino Jesús, para corregir. Y no nada más corregir el templo, sino el templo de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra alma. Para eso vino Jesús también, para corregirnos a nosotros. Si tú te dejas corregir, Él va a ir cambiando toda tu vida día con día. También me congrego para convivir con los demás. O sea, el congregarte es para convivir con los demás. Dice en Hechos 2:46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjate cómo se dice que día con día se congregaban unánimes juntos. Unánimes es de un mismo pensar, de un mismo sentir. Ellos pensaban en Dios, ellos alababan a Dios, ellos se congregaban, ellos oraban, ellos leían la palabra. Entonces dice que se congregaban unánimes juntos en el templo. Dice, y luego dice, compartiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, no tenían entre ellos ni orgullo ni soberbia. O sea, había humildad, había sencillez. También, ¿por qué me congrego? Me congrego para vivir los milagros de Dios, porque no sé si tú sepas, ahí donde te congregas tiene que haber esos milagros, esos grandes milagros que Dios sabe hacer a través de su Hijo Jesucristo. En Hechos 3:1 dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, o sea que a las 3 p.m., la hora de la oración. Hechos 3 del 7 al 8 dice, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando y saltando, alabando a Dios. Aquí podemos ver uno que no podía caminar, y fueron Pedro y Juan al templo y lo vieron. Y entonces le oraron en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, y se levantó y caminaba y saltaba. Ahí pudieron ver cómo este hombre que no podía caminar recibió su milagro. Imagínate si hubiera estado en una cantina, hubiera estado en un prostíbulo, hubiera estado en una discoteca, hubiera estado en todos lados menos en el templo, no hubiese recibido su milagro. Y muchos se las pasan en muchos lugares, en muchos sitios que no deben de estar, que no agradan a Dios, y no reciben su milagro. También me congrego para sentir su presencia en la alabanza. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. En Lucas 24:53 dice, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar siempre, ¿dónde? En el templo, para alabar a Dios. Eso es lo que le agrada a Dios, que le alabemos. No quiere que nos vayamos al mundo a estar alabando las cosas terrenales y mundanas, a estarle dando la gloria a Satanás por todas las cosas que ofrece mundanas. Entonces dice que nos debemos de congregar en una iglesia para alabar a Dios. Entonces debe siempre de importarnos nuestra vida espiritual y la de nuestra familia. Debes preocuparte por ti mismo y por tu familia de que sean salvos. Debes de transmitir a tu descendencia los estatutos y mandamientos de Dios. Es un mandamiento que Dios nos da a todos, lo que tenemos que hacer. En Deuteronomio 6:2 dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos
y sus mandamientos que yo te ordeno. Dice que yo te ordeno. Tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Aquí viene esta bendición. Dice que guardes tú tus mandamientos, tú, tus hijos y tus nietos. O sea que tú mismo debes de procurar que tus hijos y tus nietos conozcan la palabra del Señor. Debes de dar testimonio y sobre todo debes de compartirles la palabra del Señor. Como dice aquí, todos los días de tu vida. ¿Cuánto tiempo tienes que compartir la palabra a tu familia? Todos los días de tu vida. Mientras estés en esta tierra, Dios te está mandando un mandamiento para que tú les compartas la palabra. Y dice para que tus días sean prolongados. O sea, Dios te va a alargar la vida si cumples con estos mandamientos. Al congregarse, usted recibe, pero también tu familia está recibiendo aún más que tú, porque ellos le están dando más tiempo de su vida al Señor. Ningún ser humano desea que sus hijos vivan lo que ellos han vivido. Se desea una vida mejor. O sea, tú como papá o mamá debes de querer lo mejor para tus hijos. Y no es una buena carrera, no es mucho dinero, sino una vida espiritual para tus hijos, para que tengan una vida mejor en el Señor. Y entonces dice que tú los vas a encontrar a ellos buscando a Dios en todo tiempo. Por eso tú debes de motivarte primero para congregarte. Después debes de motivar a tus hijos y a tus nietos para que se congreguen. Por eso es necesario congregarnos. Y es un mandamiento de congregarnos. ¿Para qué debemos de congregarnos? Es para convivir con los hermanos en amor fraternal y alegría por la unidad. El Salmo 133:1 dice: cántico de ascenso gradual de David. O sea que este cántico iba subiendo, subiendo, subiendo. Dice: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dios quiere que nos congreguemos, pero que como hermanos habitemos en armonía. En armonía significa que tengamos paz, que tengamos concordia entre nosotros, que tengamos entendimiento entre unos a otros. Dios desea que nos congreguemos con humildad y sencillez de corazón para poder convivir en armonía y paz con los hermanos. No debes sentirte más que otro hermano, sino saber que tu hermano es superior que tú. No tener envidia ni celos entre hermanos. O sea, si te vas a congregar, debes de congregarte en una manera sana, limpia, pura, sin llegar a sentarte y a criticar, a tijerear, a chismear, a ver qué llevó y qué no llevó, qué se puso, qué no se puso, si se pintó o no se pintó, si se peinó o no. Esas son cosas vanas, son banales. Debemos de reunirnos juntos en amor, en armonía, en concordia, en paz, para alabar juntos al Señor. Hay familias con las que vamos a convivir en algunos años aquí en la tierra, pero es más interesante convivir con los hermanos que están viviendo en Cristo Jesús una vida eterna, porque hay planes eternos y esos son más importantes. Hay veces que nuestra familia en la tierra no quiere escuchar del Evangelio. Debemos seguir orando por ellos para preparar su corazón y un día poder llevarlos a los pies de Yeshua. Pero debemos buscar una familia espiritual con la que tenemos que convivir, y esa la encontraremos pues en la congregación. No la vas a encontrar en una cantina, no la vas a encontrar en una discoteca, no la vas a encontrar en un estadio de fútbol, menos ahí, ¿verdad? Entonces siempre debes de buscar una familia espiritual. La familia espiritual es la que tiene un mismo pensar y un mismo sentir de la palabra de Dios, un amor, una pasión por Dios, con las cuales tenemos que convivir, porque dice que el convivir con ellos te va a animar, te va a hacer que tú busques y anheles más de las cosas de Dios. Pero si te juntas con una persona que no tiene a Dios, te va a enseñar a las cosas mundanas, te vas a contaminar. Porque dice que las buenas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
aunque estés con una persona que hable bien, o sea, docto, las malas costumbres que tiene te las va a contagiar y te las va a contaminar. Entonces, si quieres tener un cambio en tu vida, siempre tienes que buscar una familia espiritual. Alguien con quien juntarte que piense como la palabra, que piense y que hable un estilo espiritual y no palabras de maldiciente, de malas palabras, de groserías, como las habla el mundo. Entonces tienes que tener consciente de que te debes de congregar para ir cambiando y transformando tu vida y tu manera de ser. Debemos de congregarnos para estar juntos, unánimes y ver los milagros de Dios, porque en las iglesias se ven milagros de Dios. Cuando servimos a un Dios vivo, vemos esos milagros de parte del Señor tan poderosos. En Hechos 2:46 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea que los hermanos estaban juntos teniendo la misma opinión de Dios y tenían un mismo sentir espiritual. Tenían esa pasión por congregarse, esa pasión por alabar al Señor juntos, esa pasión por anhelar las cosas del Señor. Entonces compartían el pan unos a otros sin ser ventajosos unos de otros, sin envidia, sin celos, sin chismes ni pleitos. Solo se dedicaban los hermanos a hablar de Dios y sus maravillas que hacía a través de su Hijo Jesucristo. Entonces debemos de congregarnos en una manera santa, limpia y pura y sin mancha. Aquí podemos ver cómo las personas que se congregan en el tiempo de Jesús vieron esos grandes milagros, cómo Simón vio el milagro del nacimiento del Salvador, Yeshua. En Lucas 2:27 dice que Simón fue movido por el Espíritu. Dice, movido por el Espíritu fue al templo. ¿Quién lo movió? El Espíritu. Si tú eres sensible a la voz de Dios, el Espíritu te va a mover a ti. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley. O sea que en ese tiempo José y María trajeron a Jesús al templo para cumplir ese rito de la ley, de la purificación, de la circuncisión. Entonces en eso el Espíritu habló con Simón para llevarlo a la iglesia y encontrarse con el Salvador. Entonces sus ojos vieron la salvación de Simón. Dice Lucas 2:30, porque mis ojos han visto tu salvación. Él pudo reconocer en Jesucristo la salvación. Entonces dice que Simeón bendijo al Señor Jesús. En Lucas 2:34 dijo, Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. O sea que Simón le había sido revelado para que venía Jesús a esta tierra. Dice que Jesús había sido puesto para caída de muchos aquellos que no creyeran en Jesús. Y levantamiento para aquellos que tuvieran un corazón sincero y arrepentido y le creyeran a Él. Y dice, para ser señal de contradicción, o sea, muchos iban a estar en contradicción, si es el Salvador, no es el Salvador, es un profeta, no, Belcebú lo utiliza, o sea, iba a ser contradicción para muchas personas y contradicción para su vida misma, porque ellos mismos iban a contradecir en sus emociones, en sus sentimientos, si andar o no andar, si creer o no creer. Como tú ahorita quizás puedas tener contradicciones en tu corazón por conocer la palabra del Señor, que no tomas las decisiones, bueno, le sigo, no le sigo, estoy bien en el mundo, no estoy bien en el mundo, ya me enfadó el mundo, ya estoy cansado de tantas circunstancias, tantos problemas, tantas cosas que me pasan, ya estoy cansado. Entonces, si tú estás cansado ya de vivir una forma banal, entonces te recomiendo que ya te entregues a Cristo Jesús. Imagínate si no se hubiera congregado ese día la bendición de tener a Jesús en sus brazos. Y bendecirlo no se hubiera cumplido así en nuestras vidas. Dios tiene bendiciones que nos dará al congregarnos. ¿Te fijas que como Simeón, el congregarse, tuvo ese gran privilegio de tener en sus brazos al Salvador?
También otra persona que se congregaba constantemente, Ana. Ana era una profetisa de 84 años, fíjate, y iba a la iglesia constantemente. En Lucas 2:36 al 38 dice que Ana era grande de edad y también viuda. Por muchos años tenía excusa para no congregarse, o sea, pues era viuda, ya era mayor y sin embargo ella tenía esas fuerzas para congregarse, para buscar a Dios, para alabarle, para cumplir ese mandamiento de congregarse. Lucas 2:36 dice, y había una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Ana siempre estaba en el templo con ayuno y oración. En Lucas 2:37 dice, y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayuno y oraciones. Fíjate esta viuda, el esfuerzo que hacía para congregarse. Ya tenía sus 84 años y dice, y nunca se alejaba del templo. ¿Cuántas veces tú por cualquier cosita te alejas del templo? Este es un ejemplo de que aún que era ella viuda y era anciana, nunca se alejaba del templo. Entonces tú nunca te debes de alejar del templo. Siempre tienes que ver la palabra del Señor. Siempre tienes que estar viendo a Jesucristo, al amado. Nunca tienes que estar viendo al hombre, al ser humano, porque el hombre es imperfecto. Y dice que esta mujer servía noche y día. Fíjate la edad que tenía y cómo servía en el templo noche y día. ¿Y cuál era el trabajo de ella? Con ayunos y oraciones. ¿Cuántas veces se te dice que ayunes y tú no lo quieres hacer? O te cuesta trabajo morir a la carne y decir, ay, no, es que no aguanto mi estómago, ay, es que se me antojó, ay, es que tenía planeado tal comida. ¿Cuántas veces te has puesto en ayuno para que muera tu carne? ¿Cuántas veces te has puesto en oración? Recuerda que la oración es hablar con Dios, es tener esa comunión con Dios, es tener esa intimidad con el Señor. Entonces, este es un ejemplo que tenemos que seguir. Ella se congregaba, nunca se alejaba del templo de día y de noche con ayunos y oración. Entonces dice que Ana recibió el milagro de ver también al Salvador. Vio con sus ojos al Salvador y empezó a hablar de Jesús. En Lucas 2:38 dice, llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la salvación de Jerusalén. Entonces ella también fue sabia y entendida en la palabra, que supo que el niño Jesús era el que iba a traer la salvación, y ella compartía a toda la gente, miren, este es el niño, este es el Salvador, miren, yo me lo imagino gozosa y contenta a pesar de la edad que tenía. Nunca pienses que la edad que tienes no es suficiente la edad, o eres muy joven para compartir la palabra del Señor. No, para eso has venido, para eso te ha traído el Señor a esta tierra, para compartir de Él, para que des a conocer al Padre, para que des a conocer a Jesucristo, el Salvador. Imagínate si esta viuda usara las excusas que podrías usar tú o que usas siempre tú, pero ella sabía que era muy importante congregarse y así fue que recibió lo prometido por el Señor. Entonces, es necesario que nos congreguemos constantemente para recibir las promesas del Señor y no cosas terrenales, no cosas de este mundo, sino las cosas espirituales. Siempre ven la búsqueda de las cosas espirituales, no de las cosas terrenales. Porque la gente que busca las cosas terrenales se desilusiona y se aparta de los caminos de Dios porque dice, no recibo una casa, no recibo el carro, no recibo esa promesa, no recibo aún el milagro de la sanidad. Dios sabe el por qué. Entonces yo te invito a que nos congreguemos porque nos hará muy felices, a que conozcamos más a aquel que nos ha dado una vida nueva, que es Jesucristo y Yeshua, que experimentemos la presencia de Dios en la iglesia y convivir con una nueva familia que es en el Señor Jesucristo que nos ofreció. Te motivo a que nos congreguemos con todo nuestro corazón al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y te dé entendimiento para pensar y reflexionar en esta palabra y pensar el tiempo que has dejado de congregarte y perder el tiempo en las cosas vanas. Dios te guarde en el nombre de Yeshua. Amén.